Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Estoy de vuelta con ustedes para continuar con nuestro recorrido por la historia de la filosofía, que en este segundo parcial se trata concretamente de la filosofía moderna. Antes de comenzar, quiero aprovechar para em, comentarles que de hecho este sería el penúltimo tema de nuestro recorrido por la filosofía moderna. La clase que viene vamos a hablar de el positivismo y la semana entrante vamos a comenzar a estudiar la lógica proposicional. Vamos a realizar ejercicios mismos que por supuesto valdrán su debido porcentaje en nuestra evaluación parcial. Sin embargo, he tomado la decisión de no incluir este nuevo tema de la lógica proposicional en nuestro examen parcial, por la razón de que sería demasiado desventajoso incluir un tema que es demasiado fresco, que es a la vez también pues bastante complejo y que no habríamos tenido tampoco el tiempo suficiente para explicarlo debidamente. Vamos a abordarlo, vamos a familiarizarnos con él, pero repito, el tema de la lógica proposicional no estará incluido en nuestro examen parcial. Así es que pueden tener la seguridad de que todo lo que tendrán que estudiar para dicho examen será lo referente a los filósofos modernos. El examen será un examen de 30 reactivos de opción múltiple, mismo que realizaremos, por supuesto, también en esta modalidad a distancia, valiéndonos de dispositivos inteligentes y de las tecnologías de la información. Así es que, sin más preámbulo, continuemos. En las clases anteriores abordamos ya distintas escuelas de la filosofía moderna. Por ejemplo, conocimos a los racionalistas René Descartes y Baruch Spinoza. Uno de ellos, Descartes, es un dualista que cree que la realidad es un compuesto de materia y espíritu, y Spinoza, un monista que cree que en la realidad existe una única sustancia llamada Dios. Ellos tienen en común la convicción de que todo el conocimiento auténtico y verdadero, es aquel que proviene de la razón. Después vimos a los filósofos empiristas como John Locke, que describió a nuestra mente como una hoja en blanco o tabula rasa; George Berkeley, que propuso que solo podemos estar seguros de que existe aquello que es percibido; y David Hume, que consideró que nuestra visión de la realidad está profundamente influenciada por nuestros sentimientos, es decir, por nuestros instintos, que nos brindan una certeza que la razón no nos puede dar. Estos tres filósofos empiristas, a diferencia de Descartes y Spinoza, creen que el único conocimiento que vale la pena es aquel que proviene de la experiencia. Continuamos después con la filosofía trascendental de Manuel Kant, que en alguna medida trató de reconciliar estas dos posturas anteriores cuando distinguió a nuestra realidad como dividida en dos niveles. Por una parte, el fenómeno, que es aquello que se presenta a nuestro conocimiento; y por otra parte, el noúmeno, la realidad como es en sí misma, pero que se encuentra lejos del alcance de nuestra capacidad para conocerla. Finalmente, hablamos también de los pensadores dialécticos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un idealista que concebía al conocimiento como el desarrollo de la razón universal o espíritu absoluto, que atraviesa distintas etapas antes de llegar a el autoconocimiento, a la conciencia de sí mismo; y el materialista Karl Marx, que nos presentó a la historia de la humanidad como la historia de la lucha de clases, es decir, como la evolución del modo en que los seres humanos organizamos a la sociedad para satisfacer nuestras necesidades. Ahora
vamos a conocer a los filósofos existencialistas. El existencialismo es un pensamiento que surgió en Europa a finales del siglo XIX, pero que se desarrolló más profundamente a lo largo del siglo XX. Y el precursor de esta escuela existencialista es un danés llamado Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard inauguró el existencialismo en la medida en la cual estaba inconforme en la manera como las escuelas anteriores habían estudiado al ser humano como si fuera algún bicho que podemos meter en un laboratorio para diseccionarlo. Él creía que lejos de estudiar a este ser humano general, a este ser humano ideal o abstracto, hacía falta que la filosofía estudiara al ser humano real y concreto que sufre y que padece por estar vivo, por existir. Así es como Kierkegaard comienza a abordar el concepto de la angustia. La angustia es un sentimiento que se parece mucho o tiene mucho que ver con el miedo, pero que a la vez es distinto de este, porque el miedo siempre tiene un objeto conciso. Cuando tenemos miedo, sabemos a qué le tenemos miedo. Por ejemplo, los aracnofóbicos le tienen miedo a las arañas. Los agorafóbicos tienen miedo de salir al exterior. Pero la angustia se caracteriza justamente por ser un sentimiento indefinido. Es decir, un sentimiento cuyo objeto no está claro. La angustia es lo que sentimos cuando tenemos miedo, pero no sabemos a qué. Además, esta angustia, piensa Kierkegaard, es una característica de toda la vida humana y acompaña al ser humano siempre desde que nace hasta que muere. Así es que Kierkegaard piensa que para poder sobreponernos a esta angustia que nos oprime a lo largo de toda nuestra vida, los seres humanos atravesamos por 3 etapas o estadios, con la salvedad de que, a diferencia de Hegel o de Marx, él no piensa que cada etapa sea estrictamente necesaria, sino que, por el contrario, tenemos el riesgo de poder estancarnos en alguna de estas distintas etapas. La primera de ellas es la que Kierkegaard llama el hombre seductor, es decir, aquel que para escapar de su angustia va brincando de placer en placer sin buscar nada más que complacer todos sus deseos de una manera sensual, de una manera digamos espectacular. El problema con esta primera manera de enfrentar la angustia es que no es posible vivir solamente entre placeres. Siempre tarde o temprano los placeres se agotan, o peor aún, el placer se convierte en dolor. Y en ese momento la angustia nos alcanza y puede volver a atraparnos. Aquel que se queda estancado en la etapa de el seductor es como aquel que es niño por siempre, que nunca madura y que sigue viviendo de esta manera como seductor durante toda su vida. En cambio, aquel que logra superar esta primera etapa del seductor es el que Kierkegaard llama el hombre moral. Y él piensa que no hay mayor ejemplo del hombre moral que aquel que se casa, el que contrae matrimonio. Porque el hombre moral abandona, por así decirlo, las aventuras placenteras para comprometerse con algo, para comprometerse moralmente con una vida buena, con una vida como es debido vivirla. Pero también la angustia va a colarse por las grietas de la vida de este hombre moral, porque el hombre moral aspira a la perfección y además de todo, para poder alcanzar esta perfección, está constantemente vigilando todo y cada detalle a su alrededor, a las personas, las cosas, para que se ajusten a la manera como él concibe que es correcto vivir. Así es que esta manera obsesiva de vivir también termina cediendo frente a la angustia.
aquel que se queda atrapado en esta etapa es como aquel que no vive en verdad por estar pendiente de la vida de los demás. Así es que finalmente la única estrategia, piensa Kierkegaard, que puede enfrentar a la angustia de una manera realista es la de la última etapa, que es el hombre religioso. El hombre religioso, por así decirlo, se sabe arrinconado por la angustia, sabe que no hay a dónde escapar a la angustia, así es que no le queda más remedio que rendirse, renunciar a renunciar a su lucha contra la angustia y depositar todo su pesar en las manos de Dios. El hombre religioso ya no siente más temor ni ninguna necesidad de ser perfecto o de vivir entre placeres, porque sencillamente se ha conformado con aquello que Dios le ha dado y no tiene ya ninguna necesidad de luchar ni de seguir huyendo. El pensamiento de Kierkegaard fue muy influyente a la larga y en alguna medida el existencialismo pudo ser continuado por un alemán llamado Martin Heidegger. Martin Heidegger es un filósofo que tuvo ideas que consideraba pues tan importantes, tan relevantes, que inclusive tuvo que inventar palabras nuevas para poder describir esos pensamientos suyos. Así es que Kierkegaard comenzó por tratar de redefinir la situación del ser humano en esta existencia y con su lenguaje novedoso denominó a los seres humanos como el Dasein, que en alemán se traduciría como el ser ahí. Esto quiere decir que este Heidegger considera que la característica más importante de la existencia humana es que ningún ser humano eligió existir. Los seres humanos somos sencillamente seres que somos arrojados al mundo sin pedírsenos nuestra opinión y que arrojados al mundo no nos queda más opción que buscar un sentido para nuestra vida. El problema es que ese sentido puede ser un sentido auténtico o un sentido inauténtico. Aquel que, por ejemplo, en busca de su sentido, de su existencia, se entrega a la opinión de los demás, tiene un sentido inauténtico de su vida. En cambio, el que quiere tener una manera de vivir auténtica debe enfrentar la angustia a la cara, tomar el toro por los cuernos y admitir que es un ser para la muerte. Para Kierkegaard, el momento definitorio de la existencia de cada uno de nosotros se encuentra siempre en el futuro, hasta que sencillamente dejamos de existir y ya no es posible preocuparse por nada más. Toda la vida del ser humano, piensa Heidegger, es un camino hacia la muerte, y es por eso que la tarea de encontrar, de decidir el sentido de nuestra existencia y de vivir de manera auténtica es una tarea urgente e impostergable, porque inevitablemente todos hemos de llegar al final de este camino y entonces no querremos haber desperdiciado ninguna oportunidad que pudiéramos haber tenido de vivir en verdad y de una forma auténtica. El tercer pensador existencialista del que vamos a hablar, y el último, es un francés llamado Jean-Paul Sartre. Sartre fue un filósofo también existencialista que, a diferencia de Heidegger, que consideraba que el momento determinante de nuestra existencia se encuentra en el futuro, consideraba que siempre el momento determinante de nuestra existencia es el presente. Él piensa que nuestra existencia puede dividirse en dos partes. Por una parte está el ser en sí, es decir, aquello que no tiene la necesidad de preguntarse por su propia existencia. Los animales, los objetos y la naturaleza en general son seres en sí,
seres que únicamente son lo que son, no se cuestionan lo que son y tampoco viven de una manera problemática su existencia. Nosotros, los seres humanos, en cambio, piensa Sartre que somos una conciencia para sí. Es decir, que vivimos para decidir sobre nuestra propia existencia. Vivimos para crear nuestra propia existencia y llegar también a comprender nuestra propia existencia. Esto es para Sartre también el origen de nuestra angustia. El ser en sí no tiene preocupaciones. El ser para sí, en cambio, se preocupa constantemente por vivir en el presente y decidir. Porque el rasgo más importante de este presente en el cual existimos de acuerdo con Sartre es la cuestión de nuestra libertad. Para Sartre no existen decisiones correctas ni incorrectas, pero cada decisión que tomemos es una decisión que tendrá consecuencias que tendremos que afrontar. Así es que el aspecto más importante del presente y de nuestra libertad para Sartre es la responsabilidad. Decidamos lo que decidamos, nada podemos estar seguros de que nada sea correcto ni incorrecto. De lo que podemos estar seguros, en cambio, es que siempre tendremos que asumir las consecuencias de las decisiones que tomemos aquí y ahora. Bueno, estos fueron los filósofos existencialistas y el día de mañana continuaremos con el positivismo, particularmente tratándose del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein.